Y a esta hora nos acompaña ya para mantener un diálogo el coronel Mario Carrillo. Él es magíster en seguridad y riesgos, fue director del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Coronel Carrillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues para iniciar esta conversación me gustaría que usted pueda aportarnos con un criterio respecto de esta renovación del estado de excepción. Hemos tenido múltiples estados de excepción y no hemos visto como ciudadanos, como ciudadanas, resultados importantes que permitan enfrentar, por un lado, la inseguridad y por otro, también enfrentar lo que está aconteciendo o lo que ha venido sucediendo al interior de las cárceles del país, con más de 300 muertos asesinados a la fecha. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto y siempre será un honor compartir este espacio con ustedes. Coronel. Sí, en verdad el estado de excepción que fue decretado el día de ayer es el cuarto estado de excepción. Yo creo que la medida disuasiva es una alternativa, más no una solución. Sin embargo, en seguridad no hay ninguna medida que esté de más. Por supuesto que es necesaria, pero nos hace falta muchísimo trabajo para obtener seguridad integral y cumplir con el artículo 3 de la Constitución, numeral 8, donde el Estado es el responsable de la seguridad integral del país. Entonces debemos orientar hacia todas las organizaciones, cambiar ese pensamiento caduco de la seguridad, en donde solamente se consideraba a la defensa, a la seguridad ciudadana, a riesgos e inteligencia. Una invitación a que todas las instituciones y organizaciones que tienen que ver con la seguridad integral se involucren. Habrá que realizar una política pública adecuada, las leyes legal acorde a la realidad y al escenario en el cual nos estamos desenvolviendo. Y para esto va una invitación a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a esas 221 cantones que tienen oficinas de seguridad, para que hagan un trabajo de prevención, porque los que conocemos de seguridad sabemos que el 90% es en seguridad, es prevención. Entonces, esas asociaciones de municipalidad del Ecuador tienen que alinearse con las autoridades nacionales y regionales a fin de hacer inversión social en las zonas calientes, porque nuestra población lo que necesita es bienestar, educación y trabajo. Por allá van las orientaciones, largo plazo, ir corrigiendo lo que estamos viviendo. Hay otras medidas que se deben tomar, por supuesto, a corto y mediano plazo, pero eso a lo largo de la entrevista lo vamos a ir viendo. Así es, coronel. ¿Considera usted que tal vez hace falta también mayor transparencia o difusión, comunicación por parte del gobierno nacional para que el país pueda conocer cuáles son las acciones que se han desarrollado a propósito o dentro del contexto de estos estados de excepción? ¿Cuántos recursos, qué movilización tanto de acciones como de personal y de dinero también se ha facilitado a propósito del estado de excepción? Y por supuesto también los resultados. Creo que eso es lo que más nos preocupa como ecuatorianos, esta medida que, como usted manifiesta, probablemente no está de más, pero hemos venido viviendo estado de excepción tras estado de excepción, y lo que en este preciso momento el país necesita, exige, es resultados. Sí, me parece que tenemos algún problema con la conexión con el coronel Mario Carrillo. Él fue director del Centro de Rehabilitación CRS de la provincia de El Cotopaxi. Estuvimos manteniendo un diálogo con él. Al parecer tenemos algunos inconvenientes en la conexión. Él es magíster en seguridad y riesgos. Vamos a ver si logramos recuperar la conexión con el coronel Carrillo. El presidente de la República decidió renovar por 30 días más el estado de excepción. Hay una serie de preocupaciones en torno a lo que ha venido ocurriendo en el contexto de este estado de excepción, sobre todo en materia de resultados para poder enfrentar la inseguridad. El sicariato se ha exacerbado en algunas provincias, especialmente en las provincias de la costa, Guayas, Manabí, la provincia de El Oro, y por supuesto conocer
conocemos ya la dramática historia de lo que ha venido pasando en los centros de rehabilitación del país. El último hecho, el más reciente, ocurrido el pasado fin de semana en la penitenciaría, que dejó un nuevo lamentable saldo de 68 personas detenidas, asesinadas, decenas de personas heridas y, según pudimos conocer por parte del Ministerio de Defensa, la policía todavía no ha tomado el control de los pabellones en la penitenciaría del Litoral. Pero mientras logramos conectarnos, me parece que estamos ya con el coronel Carrillo. Coronel, al parecer tuvimos algún problema con la conexión, se cortó. Vamos a intentar retomar este diálogo. Le decía que quizás nos hace falta a los ecuatorianos mayor transparencia, o sobre todo un proceso de comunicación más adecuado para que podamos conocer efectivamente qué se ha hecho en este estado de excepción. ¿Cuál es la valoración que usted tiene o la evaluación que usted tiene de cómo han funcionado estos estados de excepción? No hemos podido conocer exactamente cuántos recursos, tanto económicos como materiales y de personal, por ejemplo, se han destinado en el marco de estos estados de excepción para poder combatir la inseguridad y, sobre todo, lo que los ecuatorianos esperamos, que son resultados. Por supuesto, el ecuatoriano lo que necesita es tranquilidad, paz, bienestar, y vemos que la contaminación de lo que está pasando dentro de las fronteras de los centros de privación de libertad, ya se están comenzando a calentar las calles, en donde vemos que ya hay aumento de muertes violentas, pero va directamente relacionado con el aumento de captura de tonelaje de drogas. Ahí tenemos un grave inconveniente y parecería que la inseguridad va creciendo. Sin embargo, habría que mirar los resultados versus todos los recursos invertidos para obtener un saldo, si ha sido beneficioso o no. Habría que transparentar toda esta situación de cuánta gente se empleó, cuántos recursos de la fuerza pública con los resultados obtenidos en los estados de excepción. ¿Usted considera, sin embargo, coronel Carrillo, que han sido útiles estos estados de excepción, es decir, han contribuido en algo para combatir este estado y esta situación de inseguridad que, como decíamos hace un momento, se ha exacerbado, especialmente en las provincias de la costa? Por supuesto, en seguridad nada está de más. Siempre es un trabajo de prevención. Como les decía, el estado de excepción es algo disuasivo, no es la solución, pero es una alternativa. Habrá que asumir muchos otros retos más, pero lo que pasa es que también tenemos una política pública muy débil y no es firme, como también un marco legal que no es el adecuado al escenario en el cual estamos desarrollando nuestras actividades normalmente en la actualidad. Por lo tanto, la invitación es, si vamos al caso de la rehabilitación social, ahí en el reglamento de rehabilitación social habla de un organismo técnico. Este organismo técnico está involucrado muchas organizaciones e instituciones directa o indirectamente con la rehabilitación social. El SNAI y la fuerza pública solos no van a poder con este problema, porque estamos subestimando a la amenaza transnacional, estamos subestimando al profesionalismo del crimen organizado y estamos subestimando al poder y a la economía criminal. Ahí se manejan millones de dólares y con estos millones de dólares es fácil comprar inclusive conciencias, jueces, fiscales, militares, policías, funcionarios públicos. Contra eso nos estamos enfrentando. En nuestra posición geográfica como país al norte y al sur tenemos dificultades con los países que producen esto, y nuestro país ya no solamente es de paso, ya es de hace un tiempo atrás de acopio, de almacenamiento. Es por eso el aumento de captura de drogas. Además de eso, ya estamos comenzando a destruir laboratorios, entonces nos estamos contaminando y hay que ser una fuerza pública proactiva, no reactiva. Pero ¿cómo lo vamos a hacer eso? Cambiando la seguridad, el pensamiento caduco que teníamos de la seguridad, pensando que solamente eran las responsables defensa, policía, riesgos y inteligencia. Ahí debemos hacer mucho trabajo en prevención. Coronel Carrillo,
Uno de los temas a los que se ha atribuido la situación que vive actualmente el país, especialmente al interior de los centros de rehabilitación, es la desinstitucionalización que se dio para la atención de estos temas. Por ejemplo, la ausencia hoy del Ministerio de Justicia. ¿Considera usted que se debería retomar este tipo de instituciones o de entidades y órganos definitivamente para poder enfrentar lo que hoy se está viviendo? ¿Considera usted que efectivamente esa podría ser una de las causas? Por supuesto, pero no solamente el Ministerio de Justicia. Mire, hay responsabilidad del Estado ecuatoriano, según la Constitución, artículo 3, numeral 8. El Estado ecuatoriano es el que debe garantizar a los habitantes el derecho a la cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Eso es lo que dice el numeral 8 de la Constitución, el artículo 3, numeral 8. Ahí, en la rehabilitación social, no solamente tiene que ver el Poder Ejecutivo, también el Legislativo, también el Judicial, también el de Participación Ciudadana. ¿A qué me estoy refiriendo? En la rehabilitación social no solamente es la seguridad, porque ahí estamos creando centros de privación de libertad, pero la Constitución va más allá, habla de rehabilitación social. En la rehabilitación social tiene que ver el Ministerio de Finanzas, de Salud, de Educación, de Cultura, de Deportes, de Bienestar Social. Mire cómo se va abriendo el abanico, tiene que ver justicia, tiene que el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Derechos Humanos, Cruz Roja, el 911. Mire cómo se va abriendo el abanico con todas las responsables y todos. Qué bueno que ya se hayan reunido. Ahora sí trabajemos en mesas técnicas, en mesas de trabajo, establezcamos un rumbo, el cual nunca se debió haber perdido. Y todos con esas responsabilidades cumplamos, si no queremos tener un escenario peor del que ya estamos viviendo. Otra de las preocupaciones y de los cuestionamientos que se ha hecho, Coronel Carrillo, es que el presidente actual y quizás los presidentes que le antecedieron no han logrado colocar o tener un equipo realmente de expertos y que puedan conocer a profundidad el tema de la inseguridad y cómo enfrentar la inseguridad en el país, y que lamentablemente lo que estamos enfrentando es una gran cantidad de personas que no estarían capacitadas, y ahí es las consecuencias que hemos visto en estos últimos meses. Sí, el diagnóstico lo conocemos, hay gente, hay compadrazgo, hay dedocracia, pero ahí se debe cumplir un perfil profesional para llegar a eso y ocupar esos cargos. Esos cargos, aquí existe gente preparada que hemos salido y hemos sido profesores y alumnos en aulas del mundo. Por supuesto que se necesita también especialistas y cooperación internacional, pero todo ese conocimiento, esas otras realidades tienen que ser aterrizadas en nuestro escenario, en nuestra realidad. Acá sí existe profesionales, sí habemos profesionales, porque hay que cumplir con experiencia, con conocimiento y con resultados. Esa trilogía hay que ver para otorgar un cargo, más no que haya participado en la campaña, dedocracia o compadrazgo. Eso es lo que nos está haciendo daño. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no está preparado. Y las personas que son puestas en esos cargos deben rodearse de gente con conocimiento, con experiencia y de resultados. Porque el problema se agrava más, porque la autoridad designa a estos cargos por situación de confianza, que está bien, pero el problema es que esta gente de confianza se rodea de la gente de su confianza, que a veces no cumple o que muchas veces no cumple el perfil profesional. Allá no se llega por coronel, allá no se llega por general, allá se llega por el conocimiento, por la experiencia y por los resultados, cumpliendo un perfil profesional. Ahora, coronel, usted estuvo al frente de uno de los centros de rehabilitación social del país, del centro del CRS en Latacunga. ¿Qué pasó, según usted, al interior de las cárceles del país? ¿Qué es lo que le ha llevado a nuestro Ecuador a vivir quizás unas de las masacres más horrorosas de la historia de las cárceles en Latinoamérica? Se le ha atribuido mucho a la presencia de bandas narcodelictivas en el país, pero quizás si esta fuera la causa, probablemente deberíamos ver situaciones similares en países como México o Brasil. Sin embargo, en las cárceles de esos países, situaciones como la que hemos vivido ahora acá, con más de 300 muertos solamente en este año, también debería llamarnos de alguna manera la atención
atención. Quizás lo que ha hecho falta es precisamente ver al sistema de rehabilitación social con una mirada integral. Usted que estuvo al frente del CRS, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son las causas de lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, las causas son la falta de una normativa legal y políticas públicas firmes y actualizadas, una falta de planificación, una falta de presupuesto, una tecnología desactualizada, insuficiente, hacinamiento, abuso de la prisión preventiva, un agentes de seguridad penitenciaria con una mala selección, mala formación, sin perfeccionamiento, sin especialización, sin equipo, sin doctrina, teniendo impunidad, teniendo ocio, teniendo corrupción. Mire, el problema es grave, es estructural. Recuerdo mi experiencia, mis vivencias. Cuando llegué yo había solicitado el plan estratégico para ver la visión que se tenía de la rehabilitación social al 2030, al 2050, al 2100. Y la contestación fue que ahí se vive el día a día. Eso es increíble, eso es inaceptable. Entonces a uno le toca ir a encerrarse en su centro de privación de libertad, rodearse de gente con experiencia, con conocimiento, con resultados, para poder decir y tener ese orgullo de decir, en la administración de uno, 0 amotinamientos, 0 muertes violentas, el 50% de los privados de libertad en el eje educativo, el otro 30% en el eje laboral, el otro 20% en los otros ejes, es decir, 0 ocio, retomando lo que dice la normativa y la reglamentación. Esto es importantísimo, porque se detectó muchas falencias que van contra los reglamentos. Entonces eso se llama impunidad. Por lo tanto, llamo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hago una invitación, una solicitud a la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea, a la Contraloría General del Estado, hagan auditorías operativas, administrativas y financieras, no solamente en las oficinas de Quito, lleguen a los centros de privación de libertad y no solo a las oficinas administrativas, lleguen a los pabellones, detecten estas anomalías que estoy denunciando, en donde se ha incumplido, han permitido la masacre sucedida en nuestras cárceles. No solamente es objeto de los PPLs que mataron a sus compañeros, es la gente que permitió, es la gente que autorizó, es la gente que no cumplió con lo que tenía que cumplir. Ahí hay una reglamentación. Y aquí probablemente, coronel Carrillo, lo que debe preocuparnos es justamente lo que usted acaba de manifestar, la impunidad. Vemos que tenemos más de 300 personas asesinadas, degolladas, desmembradas, quemadas, pero no hay un solo responsable respecto de esto. Esas vidas estaban en manos de el Estado, pero otro tema del que tampoco escuchamos hablar es el de la reparación integral que el Estado debería pensar, al menos respecto de estas muertes y de sus familias. Por supuesto, eso nos van a venir juicios, luego a través de los derechos humanos nos van a entablar juicios y eso va a salir de los bolsillos de los ecuatorianos, pero aquí hay que establecer responsabilidades por acción o por omisión, como dice la ley. Es increíble lo que ha sucedido por ahí. En mi investigación encontré un acuerdo ministerial que se va contra el reglamento, en donde dice que no importa la ubicación del PPL, no importa físicamente donde esté, y yéndose contra el reglamento, eso no afecta el nivel de seguridad. Y lo otro que dice es que no importa la disciplina, quiere decir que los privados de libertad pueden hacer lo que sea dentro de las fronteras de la cárcel, igual tienen derecho a su beneficio penitenciario. Esto es inconcebible, esto no puede pasar, esto tiene que transparentarse. ¿Cómo puede ser posible que haya gente que permanezca en etapas de transitoria, donde el reglamento de rehabilitación social le dice que no puede pasar de 30 días en mi tiempo, ahora creo que son 15, y nunca hayan pisado pabellón, y cuando se les manda pabellón les sigan juicio al director? ¿Cómo puede ser posible, como en Guayaquil, en la noche del 12 de noviembre, la mayor cantidad de fallecidos son de la etapa de transitoria? Y parecería que hay una eliminación selectiva, porque a quienes son los que mueren dentro de los gran cantidad de fallecidos están claros, los involucrados en la venta ilegal de medicinas, el gerente de Seguro Sucre. Mire, tal vez se les quiso callar,
Ahora tema es más considera complejo, usted, es coronel, investigar. ahora considera usted, coronel Carrillo, que este secuestro a la hija de uno de los líderes de una de las bandas que estaría dentro de la penitenciaría del Litoral podría generar alguna situación similar o quizás peor de las que ya hemos vivido. ¿Sería un llamado de atención al gobierno nacional? Yo creo que las calles van a comenzar a calentarse, porque ya no solamente el problema va a estar focalizado en los centros de privación de libertad. La seguridad es responsabilidad de todos. La seguridad debe nacer de uno mismo. Uno tiene que darse su propia seguridad, la seguridad de su familia, la seguridad de su barrio. A lo que quiero llegar es que debemos trabajar todos, ya haciendo un pacto social, porque la responsabilidad es de todos. Por supuesto que el Estado tiene la responsabilidad principal y tiene que darnos ese paraguas, tiene que trabajar en la normativa legal, tiene que dar las políticas públicas, tiene que trabajar coordinadamente como equipo, ya no esfuerzos aislados. Eso nos está pasando factura a este momento y eso es lo que estamos cosechando, la desatención, el desinterés, la inacción del Estado en todos estos temas de seguridad. Ahora, Cambiar ese chip mental antiguo donde se le veía en un escenario muy pequeño a la seguridad. Ya para ir cerrando este diálogo, que el tiempo se nos viene encima, en este preciso instante, ¿cuáles son las acciones, según su criterio, su experticia, su conocimiento, que debería tomar el Estado ecuatoriano? Como usted decía, es importante el estado de excepción, nada está de más, es importante que el presidente por fin haya convocado a una reunión con las distintas entidades del Ejecutivo y del Estado central. Es importante también que se analice una serie de aspectos y temas al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cuál considera usted que en este momento, frente a lo que ya hemos vivido con un último ataque este fin de semana, debería hacerse? Un modelo de gestión de acuerdo a la realidad en la que estamos viviendo, con equipo multidisciplinario, en donde todos los estamentos que tienen que ver con la seguridad estén directamente involucrados y asuman esta responsabilidad. Porque recuerdo que ya se les llamó a este organismo técnico y ya se coordinó, y a alguna de las instituciones, creo que era Justicia, que tenía que presentar el plan y no presentó, y no fue ni siquiera su delegado a la reunión. Esos son los problemas que estamos cosechando. Hay que asumir con total responsabilidad lo que estamos viviendo. No esperemos que pasemos a un escenario más nefasto del que ya estamos viviendo, lo cual sí puede pasar. Podemos tener un baño de sangre mucho más grande, porque no podemos subestimar la amenaza. La amenaza es transnacional y tiene gran poder criminal y gran poder económico y legal. Bien, queremos agradecer al coronel Mario Carrillo. Él es magíster en seguridad y riesgos, fue director del Centro de Rehabilitación Social del Cotopaxi. Coronel Carrillo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Son las 8:01.